Hola, mis queridos radionautas. Un día especial. ¿Se acuerdan de esta música? Garota de Ipanema. Río de Janeiro. Bello lugar, si lo hay. Tanta belleza como tanta crueldad, tanta nostalgia. Nunca lo visité, pero con el corazón sí. Más de una vez bailé, más de una vez dancé el dulce ritmo carioca que alegra el corazón. Es imposible no danzar. Hoy Río de Janeiro llora. Lamentablemente, ¿no? Qué loco. Tenemos una democracia en modo calamar. Una democracia que es democracia. Una democracia de urnas o de simulacro. Esta semana me encontré en una esquina donde la garota de Ipanema dejó de danzar. Río sangra, Córdoba trafica y Buenos Aires, como río, se expanden en villas que no figuran en los mapas del poder. Mientras tanto, el voto es un ritual sin alma. ¿Democracia o decorado? ¿Participación o simulacro? La historia electoral. Una eterna promesa que desgasta. Pensar que el voto en su comienzo fue la conquista, ¿no? La conquista de la lucha obrera, la conquista feminista por parte de nosotras las mujeres, la conquista del pueblo, el voto. Y en las últimas décadas el voto se ha vaciado, sí, pero de contenido ético. La alternancia de los partidos no garantiza la alternancia de los valores. Y el ciudadano, nosotros, los que caminamos, los de a pie, somos meros espectadores de un acto cívico que se transformó en un trámite, ¿no? Aparte, si no vas a votar, multas o un montón de cosas más. Y les traigo, porque me acordé, pensando, ¿no? A José Ingenieros, en El hombre mediocre. Y ahí lo dijo con crudeza. El hombre mediocre es incapaz de concebir la vida como un deber. Lamentablemente hoy muchos dirigentes encarnan esa mediocridad. Repiten eslogan, esquivan la ética y administran sin visión, como jugando el gallito ciego.
Es tan alta la vulgaridad de los políticos que se muestran y imponen su vulgaridad como si fuera un espectáculo. Un espectáculo con debates vacíos, con promesas sin fundamento y con gestos aprendidos, gestos que no tienen convicción, que están actuados. Y nosotros, los votantes, al menos los que estamos un poquito más lúcidos, nos volvemos el testigo incómodo. Y muchos simplemente se retiran del juego. Y comparo a esta democracia que vivimos en estos tiempos con el juego del calamar. El juego del calamar como metáfora. Porque, si recuerdan la serie o el juego, es bastante similar, ¿no? Porque participar en el voto aparentemente es voluntario, pero no lo es. En el juego era aparentemente voluntario, pero está condicionado por la desesperación. Las reglas las conocemos todos, pero los resultados están amañados. Y el que razona es el que incomoda, el que no encaja, el que queda fuera del tablero. Por otro lado, las villas y las favelas. Gente que ha caído ahí porque prácticamente están en el abismo. Villas y favelas. Territorios sin tregua. Trincheras del límite. En las villas, sí, todas las villas que tenemos, en las favelas. Ahí no llega la democracia. No llega en forma de derechos. Llega solamente en forma de operativos. ¿Y el voto? El voto. Por Dios, el voto. Y se compra. Se impone, se negocia. Pero no todo está perdido. Hay resistencia. Hay redes comunitarias, hay radios barriales y hay mediadores que sostienen la dignidad. La democracia no está muriendo por falta de votos. Se está muriendo por exceso de simulacro. Gracias a Dios hay quienes todavía razonan. Y en ellos la dignidad no nace. Se recuerda, se defiende, se contagia. La dignidad. Qué palabra. La dignidad no nace.
No es un instinto automático que, como una perilla de luz que la encendés. No. Es una construcción. La dignidad es una construcción social, una construcción emocional, simbólica, que requiere condiciones mínimas de afecto, de lenguaje, de refugio, de tiempo para poder pensar. El tema es que cuando esas condiciones se niegan sistemáticamente por la pobreza, por la violencia, por la vulgaridad que se impone como espectáculo, la dignidad no desaparece, pero sí se vuelve invisible. La falta de oportunidades, las familias fragmentadas, la escasa educación, atravesada por una vulgaridad impuesta como una sugestión de masa que crece día a día y convierte a los humanos en el reflejo de viejas películas, de zombies o de videojuegos que se reproducen ante los ojos incrédulos de los que todavía podemos razonar. La vulgaridad como sugestión de masas. Eso es anestesia pura. Y la tenemos al alcance de la mano, ¿eh? Ahí, en tu celular, en la tablet, en el televisor. Series, redes, informativos, videojuegos, discursos políticos, todo atravesado y todo alineado para que vos, yo, dejemos de ser sujetos y nos convirtamos simplemente en consumidores, en espectadores y en repetidores de lenguajes que no incluyen a nadie y que nos meten a todos dentro de una bolsa llamada vulgaridad, que no es solo grosería, ¿eh? No estamos hablando solamente de las groserías, estoy hablando de la banalización del dolor, de la glorificación del poder sin ética y de la risa sin conciencia. Río, añorado Río de Janeiro, algún día te voy a conocer. Hoy ver la masacre en la favela Peña. Qué feo fue verlo. Se habla más de 170 personas, pero dentro de las favelas dicen que hay más todavía. Los cuerpos, uno al lado de otros, que yacen sin vida. Los vecinos que bajan como pueden esos cadáveres. Dicen que es el operativo policial más letal de la historia de Río de Janeiro, aunque creo que en el 22 hubo otro. Aparentemente el blanco era el Comando Vermelho, esa organización narco que controla servicios básicos en la favela como si fueran el Estado. En este momento están sin agua y sin luz.
Apilan los cuerpos en las plazas. La garota de Ipanema ya no canta. La garota de Ipanema grita, llora. Por otro lado, el principal proveedor de armas es un argentino que detuvieron en el Cerro de las Rosas el año pasado y se lo acusa de contrabandear de más de 43.000 armas desde Europa a través de Paraguay. Tenía una empresa, Autosupply, que operaba como fachada. Hoy todavía espera extradición a Brasil junto a su pareja. Yo no entiendo. Un mundo donde vos no podés llevar 10.000 o $1 arriba, o sea, irte con más de $10.000, cruzar la frontera porque te vas, no sé, de visita, te vas a hacer un viaje a Europa, ¿no? Dicen que más de $10.000 no podés llevar. Llevas 10.001 y ya te meten en cana, te sacan todo. ¿Cómo? Caramba, Dios, ¿cómo? Realmente no. Donde te controlan todo en los aeropuertos. Te escanean hasta, no sé, los dientes. Que alguien trafique 43.000 armas desde Europa. Y es un muchacho joven. Hace un rato lo vi por televisión, que lo pasaba en un informativo, junto con su novia, una modelo paraguaya. Y por el otro lado, me entero de que hoy es 29 de octubre. Sí, ya sabía, pero lo que me entero es que es el Día Internacional contra el Lavado de Activos. Una fecha que fue instaurada por la Oficina de Naciones Unidas contra la droga y el delito, para visibilizar cómo el lavado de dinero sostiene redes de crimen, corrupción y desigualdad. Me parece que le está yendo re mal a la oficina esta. Porque en plena masacre, no me van a decir que no es una ironía, que el 29 de octubre, hoy, mientras se conmemora la prevención, se revelan vínculos entre armas, narcos y lavado con billeteras virtuales. Favelas y villas. 2 palabras. Una sola herida. 2 países. Con mucho en común. Brasil. Las favelas nacieron allá en el siglo XIX. ¿Cómo acá? En Brasil, como asentamientos de excombatientes y esclavos liberados. Hoy son territorios de excluidos, pero también de cultura, también de resistencia, también de comunidad. Y acá en Argentina, por otro lado, las villas tienen raíces similares. También en el siglo XIX empiezan a surgir barrios como Las Ranas o el Bajo Belgrano. Fueron los primeros antecedentes. El tema es
que en los últimos 20 años se quintuplicaron. ¿Saben cuántos barrios populares tenemos? Adivinen. ¿1000? No. ¿2000? No. ¿5? No. 6.747 barrios populares, donde viven nada más ni nada menos que el 12% de los argentinos. 5 millones de argentinos, de personas, y en aumento. En ese 12% del país, ¿sí? El 92% de esos 5 millones no tiene agua formal. Y el 66% carece de electricidad. Barrios sin tregua. De Ipanema a La Boca. ¿Cuántos cuerpos más se necesita? ¿O necesita el sistema para admitir que el lavado no es solo de dinero? Sino de conciencia. Las chicas asesinadas y torturadas hace un mes. Sometimiento de niñas, niños para la naturalización de la prostitución. Y ojo, la naturalización está hasta en los temas de música. El consumo de drogas sintéticas y de otras hierbas cortadas, vaya a saber uno con qué cosa. El otro día me enteré de que se fuman cigarrillos con hoja de lavanda. Hay una falta de liderazgo de quienes nos administran los destinos como sociedad que es increíble. Ese liderazgo que es reemplazado simplemente por un gerenciamiento. Estamos en una involución. ¿Por qué digo barrios sin treguas? ¿Por qué digo de Ipanema a La Boca? Porque no hay diferencia. El asombro me atrapó en una música que no suena como antes. No con sueño, sino con dolor. Ipanema dejó de bailar, señores. La Boca se vuelve refugio. Y entre ambas orillas, los cuerpos se acumulan. ¿Cuántos más necesita el sistema para admitir que el lavado no es solo de dinero, sino de conciencia? ¿Cuántos cuerpos más, señores? Cuerpos que no tienen tregua. Porque las chicas asesinadas acá y torturadas también están en las favelas, donde el Estado llega tarde o no llega. Sistemas de recuperación que ya no existen. Niños, niñas sometidos que naturalizan la prostitución y el drogarse como destino, no como crimen, ¿no? Drogas por doquier. ¿Quién controla? Nadie controla, pero
todos venden. Porque cada vez hay más que venden. Cigarrillos con hojas de lavanda, no lo podía creer. El simulacro de lo natural en un contexto de toxicidad estructural. 29 de octubre. 29 de octubre y un título. Día Internacional de Prevención contra el Lavado de Activos. Conmemoración. Qué loco, ¿no? Se celebra mientras se trafican armas desde Córdoba a Río o desde Europa a Río. Capaz que ni se movió el tipo, bueno, no creo que la llevaran a mochila. 43.000, ¡wow! El lavado no es solo financiero. El lavado también es simbólico, es emocional, es político. Porque también se lavan los discursos, también se lavan las culpas, se lavan las manos y se lavan las responsabilidades. ¿Cómo se multiplicó Poncio Pilatos? Por Dios. Yo realmente no lo puedo creer. ¿Dónde está la frontera ética? O el barrio como frontera ética. La villa y las favelas no son territorios de pobreza, son laboratorios de resistencia, pero también son laboratorios de abandono. Y en Río el complejo da Peña se convierte en campo de batalla, donde aquella garota de Ipanema ya no canta, ya no camina con un suave danzar. Hay un liderazgo ausente, hay una gerencia sin alma. Los que administran nuestros destinos ya no lideran, no son líderes. Gestionan sin visión, sin ética y sin memoria. La política se ha vuelto gerencia y la gerencia se volvió un espectáculo. Como decía José Ingenieros, el hombre mediocre no aspira a la perfección, aspira a la comodidad. Y bueno, quiero traerles algo que va a venir bien a la memoria. Un relato situado en Buenos Aires durante el gobierno de Juan Manuel de Rosas, que retrataba el enfrentamiento entre unitarios y federales. El matadero, escrito por Esteban Echeverría en 1841, un escrito que recién se publicó en 1871. Ustedes me dirán qué tendrá que ver con lo que ha pasado, lo que nos has comentado, y sí, tiene que ver. Porque cruzar el matadero, aquellos relatos con la violencia espectacularizada de hoy, es traer luz. Es que el texto de Esteban Echeverría no solo denuncia la barbarie política del siglo XIX,
sino que anticipaba el goce, ese goce morboso del poder, la puesta en escena del sufrimiento, la crueldad como espectáculo. Eso que resuena hoy en favelas y en las villas, en los operativos que se televisan como si fueran un reality, y donde va el cronista y le pregunta, ¿qué siente? Aquí les propongo algunos fragmentos claves algunos fragmentos. La carne como espectáculo. Reza la oración. El matadero estaba lleno de sangre, de barro, de inmundicia. Los carniceros se divertían con la matanza. Este pasaje describe el goce en la crueldad. ¿Qué diferencia hay con el goce que obtuvieron los que asesinaron, torturaron a las chicas? O quienes van indiscriminadamente, entran a una casa y disparan. Ese goce se está reproduciendo en operativos policiales que se filman, porque encima los filman, en discursos que se celebran como mano dura, en medios que convierten la muerte en rating. Tremendo, ¿no? Les traigo otra oración. Lo desnudaron, lo ataron, lo insultaron, lo escupieron. Era un espectáculo para la chusma. Un fragmento que relataba sobre el cuerpo de un joven unitario que se había convertido en objeto de escarnio público, como los cuerpos de las chiquitas asesinadas, de los niños sometidos, de los jóvenes baleados en barrios sin tregua. La violencia no se oculta, se exhibe. La violencia como sistema. En otro fragmento decía, la sangre corría y el pueblo aplaudía. Qué frase brutal, ¿no? Porque no hay justicia, esa frase no habla de justicia, esa frase está hablando de espectáculo. ¿Dónde está la ética ahí? Ahí está el escenario. Como en el juego del calamar. Como en la política sin liderazgo. Como en esa gerencia que ejercen sin alma. ¿Qué se puede hacer? Como en el matadero, la sangre corre y el pueblo aplaude. Pero hay quienes no aplauden. Hay quienes razonan. Y quienes razonan saben que la dignidad no nace. La dignidad se hace, se recuerda, se defiende, se contagia. Europio, Gadolino, Disprosio, no son nombres de la delantera de algún equipo de fútbol.
son algunos de los elementos sobre el cual se teje la trama geopolítica más intensa, sí, más intensa de este momento. 17 elementos químicos que están en la famosa tabla periódica, sí, bien al final, y que se están haciendo populares bajo la denominación de tierras raras. Qué loco, ¿no? No son raras. Sí, son raras y especiales. Tienen capacidades magnéticas, luminiscentes y electroquímicas. ¿Para qué sirven? Para la fabricación de celulares, computadoras, satélites, autos eléctricos, armamentos, turbinas eólicas y equipamientos médicos, sobre todo, ¿no? Son fundamentales para el desarrollo de la tecnología y realmente son una disputa entre tanto China como Estados Unidos. Y esto no viene de ahora, viene desde hace rato. Yo nunca me voy a olvidar aquella foto del G20 que se hizo acá en Buenos Aires, la cumbre del G20 en el 2018. Me acuerdo que mi esposo compraba siempre el Clarín, La Nación, y compraba la revista Noticias. Y en la revista Noticias figuraba, mejor dicho, había una foto, una toma, donde Macri posó entre Donald Trump y Xi Jinping. Esa imagen me impactó. Realmente me impactó. Dije, wow. Macri como jamón del medio, acá hay algo raro. Y automáticamente empecé a investigar. ¿Y con qué me topé? Con que lo único raro eran las tierras, no que Macri estuviera entre ellos dos. Esa cordialidad escondía tensiones profundas. ¿Por qué? Porque Estados Unidos necesita de esas tierras raras. Y China es el que las produce, es el que las tiene. China estaba en plena guerra comercial. Y Argentina tiene sus reservas en tierras raras. Por eso Argentina es pieza clave en este tablero. Son 17 minerales, como les dije. Son estratégicos y se usan en tecnología de punta, hasta en misiles. China controla el 80% o más del 80% de la producción mundial. Y Argentina posee yacimientos valiosos en provincias como Jujuy, Mendoza, San Luis y en Córdoba. Hace poco apareció una noticia en la política online. Es un conflicto que ya tiene varios años entre Estados Unidos y China. La verdad que me da risa, la llaman tierras raras como si fuera un mito geológico, pero están más cerca de la geopolítica que de la literatura fantástica. Argentina guarda en su subsuelo una de las piezas claves del tablero global y son los minerales imprescindibles para la fabricación de celulares hasta misiles. Y una de las cláusulas no escritas del rescate del Tesoro de Estados Unidos, el rescate que nos hizo dándonos plata, y eso explica que Scott Bessent haya dicho que Milei se comprometió de deshacerse de China, es que la pelea por el control de las tierras raras es uno de los
¿cómo te podría decir? De los tableros más calientes en la pelea geopolítica entre Washington y Beijing. 17 elementos químicos, como el neodimio o el lantano, que están presentes en pequeñas concentraciones y son difíciles de separar. Y su valor no está en el brillo, sino en la función. Permiten imanes ultra potentes para motores eléctricos, son esenciales para la transición energética, para las turbinas eólicas, para la tecnología militar y para cualquier dispositivo digital. Si el mundo se está electrificando y digitalizando, estos minerales son el aceite invisible de esa maquinaria. China entendió muy bien la ecuación mucho antes que Estados Unidos y controla cerca del 70% de la producción global y más del 80% de la capacidad de refinanciación. Estados Unidos, que en los 90 dejó morir su producción interna, ahora depende del gigante asiático. Ahora no. Ya desde hace unos cuantos años, para alimentar al complejo militar e industrial. Entonces, en este contexto, cualquier yacimiento que esté fuera de China se vuelve una pieza geoestratégica valiosísima. Por eso nos dan tanta plata. Y el gobierno de quienes nos administran quedó atrapado en este tablero hipersensible de la pelea por el control de estas tierras raras. Quedó atrapado en el momento que pidió el rescate al Tesoro de Estados Unidos. La disputa de Trump y Xi Jinping se disputa en pleno suelo argentino, en pleno subsuelo argentino. En octubre, ahora, este mes, Estados Unidos y China alcanzaron un acuerdo provisional para evitar restricciones a la exportación de tierras raras. Esto está publicado en Infobae. Trump condicionó el apoyo financiero a Argentina a que Milei se deshaga de China en este rubro. Esto figura en Política Online. No es idea mía, no es algo que se me ocurrió como cuando vi la foto, que dije acá hay algo raro. Tuvo un olfato agudo, eso sí. Pero ahora la geopolítica se juega bajo tierra. Y el control de estos minerales está definiendo alianzas, rescates monetarios y silencios diplomáticos. Rescates, por otra parte, que vamos a tener que pagar. A lo mejor yo no, yo a lo mejor pagaré algo, pero mis nietos, mis bisnietos, o sea, esto no es gratis. Aquella foto de Trump, mejor dicho, estaba Xi Jinping, no me lo olvido más. Macri en el medio, sonriendo, y Trump al lado. Los dos lo tenían de jamón del medio. Cuánto teatro, ¿no? En el poder. Cómo las cumbres esconden negociaciones bajo la mesa que afectan directamente a los pueblos. Jamoncito del medio, entre dos potencias
que no negocian precisamente con la ternura. La Argentina, el paraíso, el territorio codiciado, pero no por las ideas, no, por los recursos. Lo único raro de aquella foto no eran los gestos, ni la sonrisa de Macri. Eran las tierras. Eso era lo raro, las tierras y el silencio que las rodea. Barrios sin treguas, de Ipanema a La Boca. Cuerpos sin tregua, chicas asesinadas, niñas y niños sometidos, y va. Y el matadero, aquella obra póstuma de Echeverría. La crueldad como espectáculo. Y las tierras raras, el subsuelo como botín. Aquella foto del 2018 donde Macri posaba sonriente entre Xi Jinping y Trump en aquella cumbre del G20. Lo raro no era la foto, eran las tierras, aquellos minerales estratégicos que hoy definen la geopolítica global. Argentina. Y aquel hombre mediocre. Y la gerencia sin alma. Decía Echeverría, el hombre mediocre no aspira a la perfección, aspira a la comodidad. Y hoy quienes administran nuestros destinos no lideran. Gestionan ciegamente, sin ética, sin memoria. La política vuelta a gerencia y la gerencia a espectáculo. Como les dije en un principio, como el juego del calamar. Salvando las distancias, el sistema promete premios, pero exige obediencia. Barrios sin tregua, cuerpos sin justicias, voces que aún razonan. Y vuelvo a repetir, la dignidad no nace, la dignidad se recuerda, la dignidad se defiende, la dignidad se contagia. Y sí, señores, hay que afilar la vista o el lápiz. Hay que entender que no se puede ir a votar porque tal vez así el dólar se va a mantener estable. Mientras tanto se recortan salarios, se quitan partidas del presupuesto a la educación, puestos de trabajo que desaparecen. Se cierra el crédito porque a los bancos tampoco les sirve que la gente use la tarjeta para ir a comprar alimentos por unidades o gramos. Mientras Venezuela sea otra joya para la corona, Latinoamérica entera lo será, atravesada por un amor lleno de dulce leche colonial que termina siendo un exquisito panqueque listo para devorar. Rico, ¿no? Nos doran con promesa, nos rellenan con eslogan y nos sirven en una hermosa bandeja de plata a potencias que no están negociando con ternura.
vuelve a mi mente aquella foto del G20. Xi Jinping, Macri y Trump. Así, ¿eh? En el pie de portada de aquella revista Noticia del 2018. Macri como jamoncito del medio. Claro. Qué raro, dije. No era raro. Las tierras eran. Las famosas tierras raras. Cuando me puse a investigar no podía creer. Dije, acá está. Y bueno, después del tiempo me lo dio. 7 años después, el tiempo me dio la razón. Tierras codiciadas. Tierras que serán saqueadas. Porque la plata que venga no va, o sea, la plata que saquen por esas extracciones no van a ir a parar a hospitales ni a escuelas. Y mientras tanto, los barrios sin tregua. Exactamente, barrios sin tregua, sangrando silencio. Villas de aquí, favelas de allá, pueblos de África. Todos, absolutamente todos colonizados, todos sometidos y todos administrados por gerentes sin alma. Porque el comportamiento de quienes gobiernan ya no se diferencian, repiten fórmulas, esquivan la ética y gestionan ciegamente. Mis queridos radionautas, mientras tanto nos dicen que hay que ir a votar para mantener estable el dólar, ¿no? Como si la democracia fuera una operación de mercado, como si el voto fuera un seguro de cambio. Pero mientras tanto se recortan salarios, se quitan partidas y volvemos a lo mismo. África fue laboratorio de saqueo. Latinoamérica es ahora menú de degustación. Por eso, la dignidad no nace sola. La dignidad se recuerda, la dignidad se defiende, la dignidad se contagia. Hasta el próximo miércoles, mis queridos radionautas.